En la edición de este mes de enero de la revista Nexos, que por cierto trae una serie de artículos muy buenos sobre lo que llaman la guerra de 10 años, viene también una serie de trabajos sobre Donald Trump, sobre ya el inminente arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos el próximo viernes. Uno de ellos de Jorge Castañeda y Armando Ríos Peter. Saludos, Jorge, gracias por estar aquí con nosotros. Armando, qué gusto. Gracias, buenos días. Hablan de la necesidad de no solo modificar, sino endurecer la posición de México frente a lo que va a ser la administración de Donald Trump, y me voy al final, leo el último párrafo de este trabajo. Dan una serie de posiciones, de acciones, proponen Armando y Jorge Castañeda, y terminan diciendo: ninguna de esas posturas estará libre de riesgo para México. Podría haber represalias de Estados Unidos, contragolpes en algunas regiones y crisis humanitarias. Un gobierno mexicano débil y poco popular quizá no resista la presión de Trump. ¿Y entonces, Jorge, Armando? ¿Y entonces? Bueno, pues hay que intentarlo, Ciro, porque si no se intenta, la alternativa ya sabemos cuál es, que nos siga agarrando de su puerquito Trump, diario, sea un golpe bajo o no bajo. Sí. Hoy es el de la BMW, si no me equivoco. Ayer. O ayer, bueno, lo vi en los periódicos de hoy. Hoy, quién sabe. Hoy ya habrá uno, ¿eh? Sí. Entonces, pues nosotros lo que proponemos aquí son un conjunto de posturas, de posiciones, de propuestas, para no quedarnos en la pasividad, no quedarnos nada más esperando sus golpes, sino básicamente decir: aquí tenemos fichas, tenemos canicas para responder, tenemos canicas para adelantarnos a lo que viene, y esas canicas pues se pueden usar. Como en toda negociación, ni vamos a ganar todo, ni vamos a perder todo, y algunas cosas sí cuestan, pero hay que comparar el costo de cualquiera de las medidas que proponemos con el costo de no hacer nada. ¿Qué canicas, Armando Ríos Peter? Sí, me pidió que no podemos estar a expensas del tuit de Donald Trump, y yo creo que México trae muchas cosas a la mesa, como lo tratamos de poner en el artículo. Traemos el tema de seguridad, que sin duda alguna es fundamental para Estados Unidos. Digamos, el tema de terrorismo para ellos es sumamente preocupante, y es un asunto en el que México ha colaborado. Hay acuerdos intersecretariales, hay tratados que están firmados con ellos. Pues que si de pronto Donald Trump dice: tenemos un enemigo del otro lado de la frontera, pues entonces ¿para qué seguir colaborando? ¿Para qué seguir colaborando en el tema migratorio, que nos cuesta mucho en la relación con Centroamérica, que tiene que ver, digamos, con una dinámica que se ha venido buscando construir con ellos y que ellos están ignorando? Entonces, no todo es el tema comercial, son muchos temas, tema migratorio, de seguridad. Es una relación binacional que hemos construido a lo largo de 2 décadas. Trump quiere terminar con ella. Tengamos muy claro cuáles son las posiciones que tenemos que asumir. Acercamiento con otros grupos a los cuales el gobierno mexicano no les hace caso, Jorge. Bueno, damos, Armando y yo, el ejemplo de Ronald Reagan en los años 80 y las guerras en Centroamérica, cuando primero Nicaragua, El Salvador, Guatemala, primero López Portillo y después de la Madrid, primero mi padre como secretario, después Bernardo Sepúlveda. Pues la verdad, no hubo mucho diálogo con Reagan y su gente, hubo resistencia, pero fuimos formando, a veces conscientemente, a veces un poco a tientas así, una alianza con los demócratas en el Congreso, que estaban en contra de la guerra, con las iglesias, que estaban a favor del movimiento santuario de recibir a los refugiados de todos estos países en Estados Unidos, los medios, los tribunales, las fundaciones, los think tanks, las universidades, y terminamos México, todo México, no solo el gobierno, con una relación muy estrecha con todos estos grupos. Contra Reagan, pues sí, hubiéramos preferido entendernos con él, pues sí, no se pudo, pues no. Y es una experiencia exitosa el grupo Contador, a la firma de los acuerdos. Lo del Salvador, todo eso, bueno, pues lo podemos hacer ahora, con más razón. Y hoy hay una situación muy parecida. Acabamos de estar, de hecho, en Los Ángeles. California entero está, y así lo dicen, estamos blindándonos frente a la amenaza de Donald Trump, que para ellos es un discurso 180 grados distinto de lo que ellos consideran la prosperidad. Ellos te dicen... California y Nueva York y algunos lugares más. Sí. Pero hay otras zonas también donde hemos visto que están esperando
pero con euforia a Donald Trump. Bueno, precisamente por eso busquemos quienes comparten el discurso con nosotros, quienes tienen una misma visión que nosotros y hagamos alianza con ellos. Se trata de una, digamos, es un juego de vencidas complejo, como tú lo leías en la última parte, pero al final del día no podemos quedarnos de brazos cruzados o peor aún, como ha pasado ahorita. Se va a enojar Trump y el manotazo va a ser más fuerte, dirán algunos, Jorge Castañeda. Bueno, sí, se va a enojar, no hagan enojar a Trump. Bueno, pero ya está enojado, o sea, no Llegó se enojado, va a enojar, no hemos hecho nada. Amanece enojado, se acuesta enojado, cena enojado, entonces eso no va a cambiar. A mí me da mucho gusto ver como distintos comentaristas o incluso altos funcionarios o exfuncionarios empiezan a entender, por ejemplo, en el tema comercial que Armando conoce mejor que yo, pues si no hay de otra, que se vayan. Porque lo peor que nos puede pasar es que se reabra el TLC y pasen años o meses en la incertidumbre. Pues ya mejor no, mejor que se vayan, porque por lo menos habrá reglas claras, las reglas del OMC, que es así, ni Trump ha dicho que las quiere violar. Bueno, preferimos el acuerdo trilateral de hace 20 años, pero si eso ya no jala, pues con la OMC podemos, una Organización Mundial de Comercio, podemos funcionar bien. ¿Sería preferible TLC? Sí. No existe esa alternativa, que se vayan ellos, pero no abramos las puertas, una renegociación que puede ser larguísima, porque nadie va a invertir en México. Y sobre todo una condición, yo creo que de debilidad en este momento, ¿no? Si no hay claridad de que la negociación tiene que ser en conjunto, que es lo que nosotros argumentamos. Es no podemos hacer una negociación que vaya cachito en cachito, porque ahí la relación asimétrica juega en contra nuestra. Y yo creo que uno de los errores del gobierno es plantear de manera fácil y sin mucha claridad en cuáles son los elementos que tiene, pues que se va a discutir el Tratado de Libre Comercio. Entonces, nosotros decimos, si ellos deciden salirse del Tratado de Libre Comercio, adelante, ahí está la OMC, pero no podemos tener la incertidumbre que día con día, a expensas del tweet o de lo que se le ocurre en ese momento a Donald Trump, pues genera enorme volatilidad, le pega el tipo de cambio. Necesitamos claridad de parte del gobierno y también hay que decirlo, que sean todas los distintos instrumentos, el Senado de la República, los gobiernos estatales, que vayamos por un mismo surco, porque si no, el problema en la fragmentación es que nos va a agarrar divididos. La marihuana también como otra punta de lanza o como otro flanco de, no quiero decir de ataque, pero otro de resistencia o de confrontación con el gobierno de Donald Trump. A ver, más allá de que puede haber desacuerdos aquí o allá, sí, todo el esfuerzo que se ha hecho en estos 10 años, también habla la revista Nexos, para, digamos, agudizar la guerra contra el crimen organizado o contra las drogas o a favor de Estados Unidos, lo que tú quieras. Más allá de esos desacuerdos, el hecho de que se haya legalizado el uso recreativo de la marihuana, pleno de todo, producción, consumo, comercio, todo, en California, vuelve ridículo en sí mismo que nosotros sigamos decomisando trailers o quemando sembradíos de marihuana dirigida a California. Pero bueno, ok, si siguiera siendo un gobierno amigo de México como el de Obama lo ha sido hasta cierto punto, hombre, podríamos seguir cooperando a cambio de algo, pero cooperar en algo absurdo con un gobierno inamistoso, si no es que hostil, pues es ridículo. Como lo es también. Van a enfurecer allá, van a decir, los mexicanos nos están mandando a los centroamericanos, porque también tocan ese tema. Y marihuana. Y la marihuana. Exacto, y que a ver qué más se nos ocurre. Claro, pues son los elementos que estás. Sí. Es agudizar las contradicciones. Pues, mira, por ejemplo, este tema que mencionamos, Ciro. Es muy trotskista su artículo, ¿eh? Hay que. Armando, por cuenta este tema de lo que escuchaste tú en Los Ángeles, ¿no? De cómo la legislatura de California, la ciudad de Los Ángeles, quieren meterle mucho dinero a servicios de abogados, apoyo de abogados, a los deportados en potencia, para que en lugar de que se acojan a la deportación voluntaria, la peleen ante un juez migratorio en Estados Unidos. ¿Por qué? Sí, mira, porque aquí el tema es importante en el sentido de que se puede colapsar el sistema norteamericano. O sea, no tiene suficiente gente, no tiene suficiente presupuesto. Y ellos mismos te lo dicen, no hay, de lo que dice Trump, suficiente capacidad instalada por parte de los juzgados para aceptar millones, digamos, de solicitudes de juicio
en lugar de la autorización, digamos, por cuenta propia de que sea uno deportado. Entonces, sí es una estrategia que se tiene que seguir, y lo que quiero subrayar o que queremos subrayar es, hay gente echada para adelante de aquel lado, están las iglesias, hay organizaciones no gubernamentales y hay políticos que están interesados en seguir esa ruta. Entonces, hagamos, digamos, una dinámica de encontrar qué aliados tenemos. Hay mucha gente del Partido Demócrata que obviamente pues no comparte ese discurso y dice, oye, aquí hay gente que votó por nosotros, hay que cuidarlos, hay que defenderlos. Y hay que encontrarlos y hay que hacer política con ellos. Y hay una serie también de puntos concretos que marcan Armando Ríos Peter y Jorge Castañeda en este ensayo, México frente a Trump, en la revista Nexos de enero. 9:24, seguimos conversando con Jorge Castañeda y Armando Ríos Peter sobre este artículo, México frente a Trump. 4 días de que Trump asuma la presidencia de Estados Unidos, se publica en la revista Nexos en la edición de enero. El miércoles, Jorge, tú estuviste en esta reunión del presidente Peña Nieto con el cuerpo diplomático consular mexicano, fuiste en tu calidad de exsecretario de Relaciones Exteriores, por cierto, ahí estabas muy cerca del presidente Peña, muy cerca, muy cerca, muy adusto, y ahí el presidente se llevó un gran aplauso cuando dijo, no vamos a pagar el muro. Le encanta al presidente eso. Yo no acabo de entender por qué se quedó tan obsesionado con eso, que tiene, yo creo, 2 grandes debilidades. El argumento, si en primer lugar, sí lo vamos a pagar, no él, Peña Nieto, no con un cheque que le va a mandar de la tesorería de la Federación a Trump, pero los mexicanos sí lo vamos a pagar porque Estados Unidos tiene cómo cobrarnos más por los servicios que nos suministra. Yo tengo que ir pasado mañana a sacar mi visa, renovar mi visa, y si quieren me pueden cobrar el doble o el triple por mi visa. Yo puedo decir, entonces no la quiero, ya veré. O pueden cobrarnos envíos en las remesas, o pueden cobrarnos más por los peajes de los puentes fronterizos, o nos pueden cobrar por cualquiera de los múltiples servicios. Crean un fondo y con ese fondo se financia. Y segundo, ¿por qué no pelear contra el muro en sí? Eso de que tienen derecho no es cierto. Hoy lo vuelve a repetir Jesús Silva. Jesús Márquez, que es normalmente una persona conocedora e inteligente, dice, ¿tienen el derecho? No tienen el derecho si las consecuencias externas de decisiones internas son negativas para países vecinos. Es un principio de derecho y es un principio de relaciones internacionales. ¿Pero qué hacer entonces? El gobierno mexicano tiene que decir, Luis Videgaray, nos oponemos a la construcción del muro. Yo creo que hay que decir las cosas por su nombre. El muro es un acto de enemistad, punto. Digamos, hay que decirle muro lo que ya existe. El por muro lo es demás, un ataque, el muro es una señal, digamos, de mala relación, y es la manera en la que ellos están catalogando la relación que tienen con nosotros. Han querido caer en este debate quién lo paga o no. Yo creo que había formas más contundentes desde hace mucho para decir sobre el tema del muro, cómo lo catalogaba México, pero hoy, si el presidente de Estados Unidos, cuando entre, insiste en el muro, es un acto de enemistad contra nosotros, y eso nos tiene que poner en alerta, y entonces echar a andar todos los instrumentos que tenemos. Si hay ataques, lo más absurdo frente a los ataques es hacer como que la Virgen te habla y ignorarlos, ¿no? Es decir, tú me estás atacando, tú estás siendo crítico frente a mí, tú estás haciendo cosas que no me acomodan, que no me son positivas, entonces yo tengo todos estos elementos para responder. Y eso es lo que no ha hecho. Hay que decirle no al muro. Hay que decirle no al muro porque vamos a llamarlo así, a la ampliación del muro, porque ese muro ya existe. Claro, pero es un acto de enemistad, es un acto de enemistad. Y entonces la forma en la que Estados Unidos y su nueva administración quiere dialogar con nosotros. Entonces cambiemos el eje, la ecuación, y pongamos en práctica las cosas que sí podemos poner. En el tema de inmigración, como lo dice el artículo, revisemos bien lo que estamos haciendo en la frontera sur, porque le estamos haciendo un trabajo que nos genera enormes costos en términos de la relación con Centroamérica, porque hay acuerdos con ellos, pues que la gente siga pasando. ¿Por qué vamos a estar nosotros haciendo un trabajo en la frontera sur cuando ellos son los que están? Se van a quedar todos ahí en el norte del país, Bueno, habrá que ver a costo de quién, porque es a costo de los Estados Unidos y de esta posición. Acuérdate, Ciro, que Obama nos pidió en el 14 que selláramos en la frontera sur, porque justamente cuando los menores de edad no acompañados u otros llegan a la frontera norte, a diferencia de los mexicanos, ellos cruzan, se avientan a los brazos de la Border Patrol, acógenos como asilados, claro. Somos menores no acompañados, y Estados Unidos sí les tiene que dar audiencia. En México, por desgracia, pues no, en los hechos. Bueno, oye, yo no veo ni al presidente Peña ni al secretario Videgaray en ese ánimo. En un ánimo
Confrontación política, no de mentar la madre, no de guerra, de nada. No los veo en un ánimo de confrontación política, Armando. Mira, yo espero que se pongan en un ánimo de firmeza, y yo espero que hacia allá empiecen las cosas. No es un tema de pleito, es un tema de tener firmeza y sobre todo dignidad en la posición. Por una razón, a mí me parece que a Videgaray le ha empezado a caer en cuenta que la negociación tiene que ser en paquete, que no puede ser cachito por cachito. Y en esa lógica la firmeza cuenta. El tema que acabamos de comentar en materia migratoria, la parte que tiene que ver con los temas de seguridad, pues tiene que ser en bloque. Y aquí hay un asunto importante, esto tiene que ser una política de Estado. Si bien es cierto que tiene que estar Peña y Videgaray en esta misma lógica, pues que no se anden peleando Osorio Chong, etcétera, porque esto es un asunto... A ver, ese punto es muy importante. ¿Sí? A ver, ¿qué? Bueno, tiene que ver con el tema migratorio, que lo lleva Osorio Chong, el tema comercial en cierto sentido lo lleva la Secretaría de Economía. Necesitamos una política única, no declaraciones de esquizofrenia. La política única la marca el presidente. Bueno, por supuesto, entonces necesitamos que ya ponga orden en el asunto, que meta a Osorio Chong en el tema y que Osorio no haga otra vez como que la Virgen le habla. Este es un tema del gabinete en pleno, del jefe del Ejecutivo. Jorge? Totalmente, y creo que hizo bien Peña en nombrar a un negociador en jefe que se llama Luis Videgaray. Un hombre fuerte. Ya me hubiera gustado a mí tener ese mandato en relaciones cuando estaba yo, aunque debo decir que siempre tuve esa posibilidad con Fox, pero yo creo que Videgaray la tiene muchísimo más con Peña que yo con Fox, y creo que sería muy importante que se ratifique que el negociador en jefe es el secretario de Relaciones y los otros se alinean. Va a ser muy difícil, porque pues estamos ya en el ocaso de los sexenios. El secretario no puede ser el negociador en temas de seguridad, en pues temas... sí puede, de ¿Sí poder puede, sí. de poder puede, porque si es que lo que dice Armando es muy cierto. No le va a gustar nada a Osorio Chong. No, por supuesto y que menos no. Y a Guajardo menos. Pero a Poncho Guajardo no menos. es su sucesión presidencial, es el Estado mexicano que está en juego ahorita, o sea, y no solamente el gobierno federal, tiene que estar el Senado de la República y todas las bancadas en la misma lógica. Todos los gobiernos de los estados, que por cierto hoy comentabas que se reúnen, tenemos que tener una política común. Por ejemplo, los consulados que están tratando con el tema de nuestros migrantes allá, pues todos por el mismo surco, no andar cada quien haciendo lo suyo, y con lana, en efecto, y ponerle recursos. También proponen ustedes, lo plantean aquí, tú vas a presentar dinero para la iniciativa defensa ahora, legal. Nosotros tenemos... Porque no es fácil, ¿no? Perder un juicio, ganar un juicio a la primera de cambio. No, si traes un buen abogado, te va mucho vas mejor. a congestionar ahí. Primero que nada, información para la gente. Lo que estamos planteando, de hecho, hicimos una operación Monarca, se llama, con senadores de varios partidos. ¿Para qué? Pues para darle información y asistencia técnica, pero entonces que no sea el Senado por un lado, los gobiernos de los estados por otro, el gobierno federal, todos por la misma cancha, porque repito, tener una sola política es indispensable para tener una visión de conjunto y entonces sí puede enfrentar una amenaza. El Senado va a ir en la misma cancha, va a ir en el mismo barco que el gobierno. Eso lo tenemos que acordar. Y me parece que más allá de las difíciles posiciones que hay ahorita, donde hay oposición, etcétera, todo tiene que ir, porque la amenaza a Trump es una amenaza al país, no es una amenaza al gobierno de Peña, no es una amenaza, o sea, la amenaza es una amenaza a nuestro contexto nacional. ¿Por qué cambia el tipo de cambio como cambia? Pues porque le está pegando a México. Entonces, hoy tenemos que cerrar filas todos y ese es el trabajo fino que tenemos que hacer, también los legisladores de oposición. Conclusión, Jorge Castañeda, qué gusto y felicidades por el texto. Pues mira, conclusión, uno, sí hay que proponer cosas, por eso estamos proponiendo una serie de ideas, medidas muy concretas. Les gustan a unos, no les gustan, pero no es una postura de denuncia de Peña, Sacón, se rajó, no, son propuestas concretas, viables, que tienen antecedentes históricos en otros momentos de nuestra relación con Estados Unidos. Segundo, es una situación de emergencia, lo que dice Armando, es un tema contra México, no es un tema contra Peña, y no es un tema que se va a desvanecer. Trump no se va a volver un buen chico bien portado el viernes en la tarde, no es cierto, va a seguir siendo Trump y no tiene ninguna razón para cambiar, le ha ido muy bien así, pues va a seguir así hasta que le vaya mal. Y tercero, pues eso se tiene que inscribir en todo este proceso que se abre ya, sí, que estamos en plena sucesión presidencial. Ojalá esto pudiera quedar encapsulado, protegido de los vaivenes de la sucesión, para que se pueda trabajar legislativo, podría haber represalias, dice la penúltima frase. Sí, nada más que ya las está viendo. Conclusión, Armando Ríos Peter. Si hay represalias, por eso tenemos que ir unificados en esta posición, no podemos ir divididos
Trump le va a pegar a México, más allá de lo que le pega al gobierno. En fin, en este momento es una condición de emergencia para nuestro país, en el que hay que hacer política y afinar la política que decidamos, la que llevemos, y cerrar filas todos frente a ella. Trump ama México, I love Mexico. Sí, I love Mexico, Sí, pero His president is a terrific guy. que golpiza nos pone a los mexicanos. Sí, los dice eso y los bad hombres también, ¿no? Entonces, Bad hombres. Sí, no es... Buena onda no ha sido y no va a ser buena No va a ser buena onda, pues este es malo. No Y es bueno, malo de medidas, Manilandia. puntos concretos, medidas, acciones, muchas de ellas muy lógicas en consulados, en fin, en discurso, en posición, las que plantean Armando Ríos Peter y Jorge Castañeda en este artículo México frente a Trump y que hemos comentado aquí. que salió Lo una veremos. versión más breve en el país el día de ayer. Bueno, pues felicidades, pueden leer ahí. felicidades y estaremos platicando. Gusto en verte, Armando. Siempre es un honor estar Gracias. contigo. No te veíamos desde hace 2 años. Hace 2 años aquí anuncié que renunciaba a la candidatura de Guerrero. Acertaste, Pues acertaste, desafortunadamente sí. acertaste. Tuvo razón y sobre todo sobrevivió. Acertó y aquí estamos. Ahora viene Trump. Viene Trump, hay que Bueno, arreglar. y Todo. siempre un gusto, Jorge Castañeda. Como siempre, Gracias. gracias. Por